Bueno, shalom, mis amados hermanos. Es una tremenda bendición de verdad conectarnos una vez más para poder estudiar la bendita palabra de nuestro Padre. Así que les doy las gracias a los hermanos que ya están conectados y de esa manera pues poder iniciar lo que es la enseñanza, ¿no?, del día de hoy. Así que vamos a hacer una oración. Un fuerte abrazo para nuestra amada hermana Erika, que por ahí está desde el Estado de México. Vamos a orar, mis amados. Vamos a orar y luego, después de ello, vamos a introducirnos al estudio que nos corresponde al día de hoy. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En esta hora, Padre, estamos una vez más delante de su presencia, dándole muchas gracias por su amor y su bondad. Pedimos que en esta hora, Padre, sea con nosotros en este estudio, que sea hablando en nuestras mentes y corazones a través del Espíritu, Padre, de su Hijo amado. Gracias. Gracias por su palabra de verdad. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a proseguir con el estudio. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Corintios, ¿verdad? Esa es la carta que estamos estudiando, ¿verdad? Así que, pues, saludos para nuestros amados hermanos, ¿verdad? Nuestro hermano Juan Pablo, nuestro amado Marcelo, nuestra amada hermana Edel. Estamos acá estudiando, ¿verdad? Por la misericordia del Eterno. Así que vamos a abrir las escrituras, como siempre, invitados, en el capítulo 12, oigan bien, de Primera de Corintios. Ya terminamos el capítulo 11 y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 12 de Primera de Corintios. Así que es ahí donde vamos a estudiar. Bien, dice así la palabra del Eterno. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí el apóstol Pablo comienza una etapa en la cual habla acerca de los dones. Bueno, para comenzar, ¿qué es un don? Bueno, esta palabra, don, también se puede traducir como regalo. Es decir, cuando hablamos de dones, estamos hablando de regalos, así, regalos del Eterno para sus hijos. Y pues el apóstol Pablo está acá comenzando y diciendo que no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales. Verso 2. Sabéis que cuando erais gentiles, es decir, cuando estabais en medio de las naciones, se os extraviaba, dice, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu del Eterno llama anatema a Yeshua. Nadie que hable por el Espíritu del Eterno llama anatema a Yeshua. Y nadie puede llamar a Yeshua, Adón, es decir, el Señor, sino por el Ruach HaKodesh. Bueno, esto se daba y esto se está dando también porque en estas comunidades, oigan bien, habían personas también como en el tiempo actual, personas que habían negado al Mesías. Si se recuerdan, cuando estudiamos la carta a los Gálatas, ahí vimos que pues estas personas eran una amenaza. ¿Por qué? Porque eran creyentes de origen gentil de las naciones, que habían creído en el Mesías, como en Yeshua, como el Mashiach, como el Mesías enviado a Israel y al mundo entero, a todas las naciones, pero que se habían echado hacia atrás. Es decir, ahora estaban negando la eficacia de la sangre del Cordero y estaban diciendo, Yeshua no es el Mesías. Entonces, eso que pasa también hoy en día, porque pasa acá, estaba pasando también en esta comunidad, en la comunidad de Corinto.
Entonces, por eso está diciendo que nadie que hable por el Espíritu, o sea, alguien que tenga o sea, si una persona dice no cree en Yeshua, y es más, no solamente no cree, sino que dice anatema Yeshua, tal persona no puede tener el Espíritu del Eterno. Eso es lo que está diciendo. ¿Vea? Luego dice en el verso 4, estamos en 1 Corintios, capítulo 12 y el verso 4. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando dice hay diversidad de dones, es que hay diversidad de regalos que el Eterno da. Los dones son regalos, como dijimos anteriormente. Pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. Ahora dice el verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero pero el Eterno, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto es importante comprenderlo, que la manifestación del Espíritu, todo, digamos, los dones que luego vamos a ir viendo, dice acá la Escritura que son dadas para provecho. No simplemente solamente por tener algo y lucirlo, no, lucir el don, no, es para provecho. Para provecho mío y para provecho también de los que están junto conmigo. Ahora, vamos a ver lo que dice el verso 6. Y hay, el verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Oiga bien, aquí estamos hablando del primer regalo o el primer don. Y está diciendo que este primer don es el Espíritu, la palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Luego dice a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Luego el verso 9 dice a otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos de un solo cuerpo, así también el Mesías. Detengámonos acá en el verso 12. Hasta acá el apóstol Pablo nos viene hablando de los dones y de cómo el Eterno reparte estos regalos a quien Él quiere, para provecho de Él y obviamente de los que están con Él. Y que está diciendo también de que todos somos un solo cuerpo. Y al decir que somos un solo cuerpo, también está diciendo de que no somos, no todos somos de una sola misma parte. Ya luego vamos a ver eso. Porque es decir, más adelante va a decir que un cuerpo no tiene solo ojos, o no tiene solo manos, ¿no? O no tiene solo pies. Hay diferentes partes del cuerpo. Entonces, de la misma manera, dice que a uno le he dado palabra de sabiduría. Bueno, de hecho, cuando hablamos de la palabra de sabiduría, estamos hablando de la palabra que necesitamos para poder, tomar decisiones. Ahora, por esto es necesario también, ¿verdad? Que nosotros nos conozcamos, entre hermanos, ¿verdad? Que hablemos los unos con los otros, que podamos intercambiar, palabras, que podamos, ser amigos, para que de esa manera sepamos qué es lo que, oigan bien, qué es lo que el Eterno me ha dado a mí
¿Y qué es lo que el Eterno le ha dado a usted? Fíjense bien, porque muy posiblemente yo quizá no tenga, digamos, por decirlo así, para poder dar un consejo. Entonces, pero conocemos que hay un hermano entre nosotros que es sabio para dar consejos. Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente, en determinado momento que tengamos nosotros, digamos, algo que en la vida, ¿no? Que se nos presentan diferentes cosas y uno necesita un consejo de alguien. Pero necesita un consejo de alguien pues sí, que tenga ya ese regalo, fíjense bien, de poder dar un consejo de sabiduría. Porque si le preguntamos a alguien solo por azar, puede ser que quizás no nos diga, tal vez, no sé. Entonces, algunos, ¿verdad? Y aquí está hablando de eso, ¿verdad? De la sabiduría. Y la sabiduría consiste, como bien lo dice la palabra, ¿verdad? Esta comienza con el temor al Eterno. Ese es el principio de la sabiduría. Y es necesario que nosotros nos conozcamos entre nosotros y de esta manera podamos saber quién tiene sabiduría. ¿Para qué? Para preguntarle, para que nos ayude, para que nos dé un consejo, ¿verdad? Para que nos dé un consejo. Ahora, luego dice, estamos en 1 Corintios capítulo 12 y luego dice, estamos en el verso 8, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro de diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Es decir, que el apóstol Pablo está diciendo de que no todos somos iguales, y que algunos el Eterno puede darnos más de una cosa, y a otros más de otra. Alguien puede tener discernimiento de espíritu y puede que yo no lo tenga. Discernimiento de espíritu es algo que es algo que alguien dice hoy en día, en el tiempo en el que vivimos. No sé qué, fíjese que no sé, pero no sé, tengo una intuición, dice. Esa palabra que la gente utiliza. No sé, pero yo sentí algo y por eso es que ya no hice X cosa, porque, bueno, quiero decirles que algo parecido es el espíritu de discernimiento, porque nos hace sentir ciertas sensaciones, nos hace cosas que nosotros no podemos explicar. Ese discernimiento de espíritu. De la misma manera, cuando hablamos acerca de, como dice aquí, el hacer milagros, o igual, porque los milagros existen. Sí, los milagros, el Eterno es un Elohim de milagros. Y les voy a decir, algunas veces, les digo sí, porque tanto cuando se habla acá del hacer milagros, como también se habla vamos a ver la otra, del don de sanidad. Estas cosas van a depender bastante de la fe de la persona, la cual está recibiendo el milagro o la cual está recibiendo la sanidad. Es decir, que no, o sea, sí es cierto, porque cuando hablamos de don de sanidad, la persona siente el deseo de ir y orar por personas enfermas. ¿Verdad? Pero no solamente se requiere de que una persona tenga don de sanidad, sino que también se requiere que la persona que va a ser sana tenga fe, crea. ¿Por qué razón? Porque ya, digamos, me hace recordar que nuestro amado Mesías, por ejemplo, me recuerdo cuando él hacía diferentes milagros, les preguntaba a unos, mira, ¿crees que puedes ser salvo? Sí, creo. Bien, levántate y anda, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenía que hacer la persona? Hacer el esfuerzo, ¿verdad? Y tratar de levantarse. Cuando la persona ya empezaba a levantarse, estaba creyendo y estaba accionando. Y entonces nuestro amado Mesías le decía, tu fe te ha
sanado. ¿Vea? O sea, eso quiere decir que no solamente es que busquemos a alguien que tenga don de sanidad, sí, pero también si la persona que va a hacer, que busca sanidad, no tiene fe, realmente no va a poder sanarse porque no cree. La palabra dice que al que cree todo le es posible. Sin embargo, pues estamos hablando de que el que tiene, digamos, este don de sanidad, también le gusta, ¿verdad?, orar por las personas enfermas y pues obviamente eso es algo, ¿cómo decirles?, que todos nosotros deberíamos de querer tener, ¿no? Orar por las personas enfermas, orar por las personas que están atravesando por diversas enfermedades difíciles, ¿no? Pero les digo, también, les digo, es como cuando hablamos de milagros. Milagros, lo mismo milagros. Se requiere de fe. La palabra dice, ok, ¿tienes tu fe? Muy bien, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le pudieras decir a este monte, pásate para allá, y se pasaría. O sea, milagros. Entonces los milagros, también una persona que tenga ese regalo de poder hacer milagros, también se necesita que la persona tenga fe, porque la fe mueve montañas. Ahora, cuando hablamos de milagros, miren, a mí cuando hablamos de milagros, yo solamente me recuerdo del libro de Esther. Así, del libro de Esther. ¿Y por qué me recuerdo del libro de Esther? Porque el libro de Esther está lleno de milagros. Porque el Eterno es un Dios de milagros. Es decir, aún nuestra vida misma es un milagro. Vea, somos, ¿cómo decir? Somos personas que el hecho de que amanezcamos con vida es un milagro. Entonces tenemos que reconocer que nuestra vida está llena de milagros, pero en medio también ocurren milagros, sanidades, personas que se sanan, y esas cosas son ciertas. El Eterno no cambia y Él sigue dando estos regalos. Ahora, tenemos que tener presente también y no confundir, ¿verdad? No confundir, es decir, lo que son los dones con lo que son los frutos, ¿verdad? Porque tenemos los dones del Espíritu, oiga bien, los dones del Espíritu, y también tenemos los frutos del Espíritu. Y no vamos a confundirlos. No vamos a, de hecho, cuando hablamos de los dones, son regalos que una persona puede llegar a tener, ciertas cualidades, vamos a decir, ciertas cosas que estamos viendo acá, que son dadas de parte del Eterno para beneficio de nosotros y también de los que nos rodean. O sea, todo esto son regalos. Ahora, no significa de que una persona que tenga regalos, esto es bien importante, que una persona que tenga regalos quiere decir que el hecho de que tenga regalos o que tenga dones, esto significa de que ya la persona es una persona santa, es una persona justa. No, son regalos. Oiga, son regalos que de hecho deberían, el hecho de recibir estos regalos, algunos de estos regalos, algunos de estos dones, deberían de hacernos pensar y acercarnos más al Eterno. Porque muchas veces, les digo, tenemos un pasaje, allá en el famoso pasaje donde personas que han tenido dones, oiga bien, le dicen a nuestro amado Mesías, y llegan y le dicen, mira, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Oh, hicimos milagros. En tu nombre profetizamos. Fíjense bien, en tu nombre profetizamos. ¿Acaso la profecía no está hablando acá del don de profecía? Por supuesto. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre. Pero si ustedes ven, lo que se les dice es, apártense de mí, obradores de maldad. De hecho, una de las personas en la Biblia con regalos, con dones así increíbles, y fíjense que ¿por qué estamos siguiendo hasta acá? Porque en la comunidad de Corinto también ellos habían personas con diversos dones, pero también el problema es que pues al no estar bien enfocados,
El hecho de tener un don, en lugar de que sirviera para bendición, oiga bien, lo que sirviera para que ellos se enaltecieran. Y por eso es que Pablo está regañándolos, por decirlo así. O sea, Pablo está acá, está hablándoles y a la misma vez, ¿cómo decirles? Los está reprendiendo porque hay cosas que no están bien. Hay cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque el hecho de tener dones, y de hecho solamente me acuerdo antes que se me olvide, y me acuerdo de este hombre llamado Balaán, Bilán. Tenemos una parashá que se llama así. Se llama Balac, pero ahí se habla de Bilán. Y en este hombre yo encuentro un hombre lleno de dones, lleno de regalos, lleno de qué, si, wow, si es que, o sea, cuando vamos leyendo a Bilán, a Balaán, ¿verdad? Y wow, el hombre dice, espérenme aquí porque esta noche voy a hablar con Elohim, dice, con Dios. Y cabal, y habla con el Eterno. O sea, y habla, ¿verdad? Y todo, y cómo decir, se van, luego regresan otra vez, voy a preguntarle otra vez, y vuelve a hablar con el Eterno. O sea, y no es que iba a hablar con otro Dios, está con el Eterno, con el Elohim de Israel, y habla con él. Entonces, o sea, una conexión que tenía, que uno se queda sorprendido, ¿no? Que inclusive en cierto momento el espíritu del Eterno dice que se reposa sobre este hombre. Y hace, wow, y comienza a hablar en profecía, porque le digo, Bilán, tenemos varias páginas de profecía. Imagínense Bilán diciendo, saldrá estrella de Jacob. Y Bilán diciendo allí, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Balaán, sí, Balaán, el hechicero. Imagínense. Y estaba lleno de cualidades, pero no le sirvieron de nada. Estaba lleno de regalos, pero no le sirvieron. ¿Por qué? Porque al final, si ustedes vean lo que pasó con Balaán, que de hecho las escrituras por un lado le llaman hechicero, y si no me equivoco, Pedro le llama el profeta. Imagínense, y uno dice, bueno, Bilán, profeta o hechicero, ¿qué es, verdad? Bueno, amó el premio de la maldad. Y al final, pues, los hijos de Israel lo traspasaron con una espada y murieron. Él murió. Entonces, es importantísimo, oigan bien, que nosotros comprendamos estas cosas. De hecho, hoy que estamos leyendo acá de estos regalos, de estos dones que el Eterno da a quien Él quiere, en las Escrituras tenemos un capítulo, en la Torá, por cierto, que es yo le llamo un capítulo filtro, es un filtro para detectar a los profetas. Un profeta, vean bien, vamos a irnos a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Dice de la siguiente manera. Deuteronomio 13, dice así. Voy a leer desde el 1. Mire, dice, y esto porque estamos hablando ahí que también se habla del don de profecía. Vean, la Torá nos anticipa y nos dice cómo identificar a un profeta. Así. Y dice el 13.1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Imagínense, estamos hablando de un profeta que hace milagros. Wow. Dos cosas. Oiga, un profeta que hace milagros, prodigios. Oiga, y si se cumpliera la señal o prodigio que te anunció, oiga bien, o sea, le dijo tal cosa va a pasar y pasó. Wow, dice, es profeta. Le dijo otra cosa, no, cabal, me dijo y cabalito lo que él dijo, eso pasó. Y lo que me dijo ella, eso pasó. Aquí dice, y si se cumpliera la señal o el prodigio que te anunció. Prodigio es un milagro, algo que le dijo algo que solamente pues nadie sabía. Y cómo entonces pues. Ahora, pero luego, vea lo que dice.
luego de eso, te diga, dice, y si se cumpliese la señal y el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Elohim os está probando, para saber si amáis al Eterno vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Eterno vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. En otras palabras, este profeta que se va a levantar y hace señales y hace milagros, pero si éste intenta desviarlos de mí y de mis mandamientos, no es profeta. Eso es lo que dice la Escritura, no es profeta. ¿Por qué? Por eso dice, no darás, verso 3, oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Elohim os está probando para saber si amáis al Eterno vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Y luego dice, en pos del Eterno vuestro Elohim serviréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Una persona que enseñe en contra de los mandamientos del Eterno no puede ser profeta. Aquí lo está diciendo la palabra. Tiene que enseñar los mandamientos del Eterno. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente de que cuando la palabra está hablando acá de prodigios, alguien puede hacer prodigios y milagros, pero aquí tenemos la clave. La palabra nos está diciendo cómo identificar a un verdadero profeta del Eterno. Y pues está diciendo también que hay profetas falsos. De hecho, en el libro de los Reyes, nada menos, pues ahí hay un montón de profetas ahí que tenía. De hecho, Acab tenía este montón de profetas que le decían, y uno se había hecho unos cuernos de hierro y le decía, vas a vencer, le decía. Y estos profetas no se inventaban las cosas. Estos profetas oían voces de verdad, oían voces del cielo. Pero allí mismo, en el mismo libro de Reyes, nos encontramos de que dice que se ponían varios espíritus delante del Eterno, y se puso un espíritu delante del Eterno y le dijo, yo iré y seré espíritu de confusión en los profetas. Entonces, ¿qué sucede? De que este espíritu que venía de parte del Eterno, él hablaba a los profetas, a estos profetas, y estos profetas escuchaban la voz ellos pensaban que era la voz del Eterno, pero en realidad no era la voz del Eterno. Entonces, esto que estamos hablando es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es como decir, imagínense, por ejemplo, que alguien viniera, ¿verdad?, e hiciera, levantaron a los muertos, digamos, wow, y sanar enfermos, todos los que lo llevan en silla de rueda, wow, a todos los sana, y wow, y qué grandes prodigios, ¿verdad? Y dice esto y se cumple. Y le dice a otra persona esto y esto y esto, y le dice todo lo de su vida, y dice, no, pues ¿quién lo puede saber? Entonces esto es del Eterno, ¿vea? Y todos viendo los grandes prodigios y milagros y todo, y alguien dice, wow, no, esto viene de arriba. Pero de presto esta persona, ok, así que pues ya vieron, ¿verdad? Todo lo que hacemos de parte del cielo. Así que hagan fila porque vamos a ponerle los 3 seises en la frente, ¿verdad? A cada uno. Allí, ¿qué pasaría? ¿Qué hiciera la gente ahí? ¿Qué hiciera? Ah, no, dije, este es el antimesías. No. Ah, ¿por qué? Por lo que está haciendo. Aunque haga milagros y aunque haga lo que sea, de hecho está escrito que el antimesías va a hacer milagros. Va a hacer grandes milagros y grandes prodigios, y muchos van a creer en él. Entonces, no es en sí los milagros. O sea, sí, claro, la Escritura dice que van a haber milagros, pero no es, no es milagro. No, o sea, para decirles que nosotros tenemos que pensar así. Nosotros no creemos en el Eterno por los milagros que Él hace. No creemos en Él por los milagros, sino que en lugar de creer en el Eterno por los milagros, oiga bien, que Él hace, cuando nosotros le creemos a Él, entonces suceden los milagros, pero no por los milagros. No creemos en Él por los milagros,
sino que creemos en Él porque le amamos. Y entonces pueden suceder todos los milagros. Pero no estamos a decir, bueno, y si no hay milagros, yo no le amo. No, nosotros le amamos incondicionalmente. Tendríamos que decir, como aquellos 3 varones que echaron al fuego, Ananías, Misael y Azarías, conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, y decir, bueno, si nosotros no vamos a adorar la estatua, ¿no? Y si nos echan, pues que nos echen. ¿Vea? Pero nosotros no vamos a adorar la estatua. ¿Por qué? Porque el Eterno al cual nosotros servimos, Él nos puede librar. Y si no nos libra, de todos modos, no vamos a adorar ninguna estatua. Eso se llama amor incondicional. Amor hacia el Eterno. Si suceden los milagros, Baruch Hashem. Y si no suceden, Baruch Hashem. Aunque les voy a decir, nuestra vida está llena de milagros. Eso, 100-1. Nuestra vida está llena de milagros. Llena de milagros. Que no los vemos ahí cada quien. Pero les digo, solamente estar con vida es un milagro. Solamente poder respirar es un milagro. Solamente haber salido de casa y regresar a casa es un milagro. Imagínense cuántos milagros hace el Eterno en nuestras vidas. Muchísimos milagros. Bien, vamos a volvernos acá a donde estamos, ¿verdad? A la carta que estamos viendo, Corintios. Primera de Corintios capítulo 12, y estamos hablando de los dones del Espíritu. Bien, vamos a seguir leyendo. Vamos a irnos al verso número 13. Estamos en Primera de Corintios capítulo 12 y verso 13. Dice así: porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por esto no será parte del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy yo ojo? ¿No soy yo parte del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora el Eterno ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Fíjense bien. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Acá, pues, el apóstol Pablo está exhortándonos, ¿verdad? Exhortando, y esto porque en el capítulo anterior también hablaba acerca de las divisiones que habían entre ellos, como también la hay en el tiempo actual. Y la división, pues dijimos también que uno de los problemas por el cual hay división es por el mismo ego del ser humano, por el orgullo, bueno, por las obras de la carne, por de verdad, de querer ser uno mejor que el otro, y uno creer que sabe más que el otro, y así. Entonces cuando nosotros pensamos que sabemos más que el otro, y cuando nosotros pensamos de que quién como yo, y el otro está errado y yo estoy bien, o sea, no nos ponemos a pensar que somos parte de un solo cuerpo, solo que no tenemos los mismos regalos. O sea, es decir, como hemos venido diciendo, en realidad todos nosotros somos complementarios. O sea, qué bonito sería que todos nos viéramos como que yo lo viera a usted y que usted me viera a mí como un complemento. Que no, es decir, de que yo solo no basta, sino que mire, esto me hace recordar, por ejemplo,
cuando siempre que la Torá fue dada, bueno, de hecho, la primera vez que la Torá fue entregada, dice que nuestro pueblo era como un solo hombre, así dice. Y acampó Israel, dice, como un solo hombre. Y acampó Israel. Cuando la Torá fue entregada allá en nuestros corazones y en nuestras mentes, en el libro de Hechos, capítulo 2, allá dice, y estaban todos unánimes juntos. Y llegó el día de Shavuot, Pentecostés, y se derramó el Ruach HaKodesh. Entonces, pero estaban unánimes juntos. Entonces, cuando nosotros, oiga bien, nos unimos. Por eso es que me gusta muchísimo a mí aquel capítulo 133 del libro de los Salmos, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Oiga, juntos y en armonía. Eso, habitar juntos, habitar en armonía, sabiendo de que somos complementarios, que lo que no me lo da a mí, se lo da a usted, y lo que no le da a usted, me lo da a mí. Entonces, qué lindo sería el día en el cual nos veamos así, ¿vea? Donde yo diga realmente, yo no soy ojo, yo soy mano, por ejemplo. Y ustedes díganme, una mano sin el ojo, ¿qué puede hacer? O ¿qué puede hacer el ojo sin la mano? Yo, imagínense, agarro este vaso, tomo agua. Si mi ojo no mira el vaso, la mano no lo puede agarrar. Si mi ojo no mira el vaso, mi mano no lo puede agarrar. Así. Y, o sea, fíjense cómo nos complementa, porque eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos pasajes. Y si yo miro el vaso y no tengo mano, ¿cómo lo hago llegar a mi boca? O sea, entonces la mano es necesaria. Y el ojo es necesario. Y el oído es necesario. ¿Para qué? ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando... Así debería de ser, ¿verdad? Cuando, digamos, me duele el oído. Yo creo que en algún momento nos ha dolido el oído. Y cuando el oído nos duele, nuestra cabeza está feliz, ¿verdad? Nuestra boca tiene una gran sonrisa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no? No. Si el oído me duele, yo estoy triste. O sea, todo mi cuerpo está triste. ¿Por qué? Porque la Escritura también dice que nosotros debemos si un miembro se duele, todos nos dolemos. Y si un miembro se alegra, pues todos nos alegramos. Somos miembros los unos, o sea, todos nos necesitamos. Qué maravilloso sería, pero las divisiones vienen porque cada quien piensa saberlo todo, o por lo menos saber lo necesario, y cree que no necesita de otro, porque cree que a mí me van, o sea, no, o sea, les digo, somos complementarios, que yo les decía que nuestro amado Mesías, por eso él pedía y él oraba y decía, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Que se amen los unos a los otros. ¿Verdad? Que se amen, que se vean complementarios, que se necesiten los unos a los otros. Que no veamos las diferencias. Pero no, lo que más miramos son las diferencias. No, podemos concordar en 20 cosas, pero si uno no concordamos, no, ya él no es de nosotros. y les digo, y no solo, y se llega hasta la enemistad y mucho más. Entonces, bueno, vamos a irnos al verso 21, perdón. Estamos en 1 de Corintios, capítulo 12 y verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y esto es lo que, con esto que Pablo está diciendo, fíjense bien, está dándonos una gran lección. ¿Por qué? Porque imagínense, la cabeza no le puede decir a los pies, no te necesito. Y los pies pueden hacer cosas que nuestra cabeza no puede hacer. ¿Se imaginan caminar de cabeza? No se puede. Mucho menos pensar con los pies, ¿verdad? Tampoco se puede.
Entonces sigue diciendo, dice, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y eso es cierto. Miren, por ejemplo, los ojos. Bueno, las manos son fuertes, ¿verdad? Uno puede golpear con una mano. Los pies también son fuertes. Pero los ojos se ven frágiles. Pero tal como dice el apóstol Pablo acá, dice que los más débiles son muchas veces los más necesarios. El oído es débil. Algo que no podemos ni siquiera meter nada ahí porque se nos puede dañar el tímpano. O sea, los más débiles, pero oído, la vista, o sea, los más necesarios. Entonces, ¿de qué está diciendo? ¿Qué está diciendo con esto? De que también entre nosotros habemos muchos que somos débiles, pero también somos necesarios. Somos necesarios. O sea, no podemos nosotros simplemente con el hecho de ver a alguien juzgar, no podemos hacer eso, porque a veces así pensamos, ¿verdad? Vemos y simplemente juzgamos y no, ¿qué va a andar ese hermano? ¿Qué va a andar sabiendo nada si no sabe nada? Hay veces podemos decir esas cosas. Y tal vez el hermano o la hermana que nosotros pensamos de que no sabe nada es una persona, le digo, correcta, que es una persona que ama la oración, es una persona que ¿cómo decir? Que es dada a dar a los demás y tiene muchas cualidades que nosotros ni tenemos. Entonces, de verdad, no podemos menospreciar a nadie, porque las apariencias engañan. Podemos engañarnos. Podemos engañarnos. Por eso le decía, en cierto momento el Eterno le decía a Samuel, no mires lo que ven tus ojos, porque el Eterno no mira lo exterior, sino que mira lo que está en el corazón. Ahí tenemos a David, el David, ¿verdad? Que no, tampoco era un niño, pero tampoco era grande, ni tampoco era un gran guerrero, ¿verdad? Pero ustedes saben lo que sucedió con David y Goliat. Entonces, dice 22, antes los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero el Eterno ordenó el cuerpo dando más abundante honor que le faltaba. Verso 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. 27. Vosotros pues sois el cuerpo del Mesías, y miembros cada uno en particular. En otras palabras, ninguno de nosotros tiene que ver al otro con menosprecio. Ninguno tiene que ver al otro como decir que no es importante, porque todos somos importantes. O todos somos importantes o ninguno es importante. O como dice o todos en la cama o todos en el suelo. O sea, el Eterno quiere que nosotros nos veamos como hermanos. Y sabe, una de las cosas y está escrito, dice la palabra, que todos nosotros tenemos que ver a nuestro prójimo como inferiores a los demás. O sea, que nosotros tenemos que ver a todos como más grandes que yo. Usted tiene que ver a todos como usted verse el más pequeño o la más pequeña, y yo tengo que verme el más pequeño y tengo que ver a todos más grandes que mí. ¿Sabe para qué? Para que de esa manera podamos servir. Porque nuestro amado Mesías, siendo el Hijo del Eterno, dice la palabra,
estaba a la diestra del Padre y vino acá entre nosotros, se hizo hombre, el Hijo del Eterno, tomó cuerpo. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, se humilló, dice la palabra. Se humilló. Se humilló hasta llegar a morir en la cruz. Inclusive ya en la última noche antes de morir, les dijo, bueno, ya comimos, ya celebramos Pesaj, ahora les voy a lavar los pies. Fíjense bien. Y Pedro se puso así como un poco así, ¿qué está pasando aquí? A lo que no quería que el Mesías le lavara los pies. Pero nuestro Mesías le dice, no, le dije, deja que te lave. Y se cumple así, pues así tiene que ser. Y si no, no entrarás, o sea, no vas a entrar al reino. No, le dice, entonces báñame completamente. Tienes que dejarte lavar. Y dice al final, ustedes hagan así, porque si yo he hecho así, yo siendo vuestro Señor, he hecho así, ustedes tienen que seguir mi ejemplo. Ejemplo ese dado para que así como yo he hecho, ustedes también hagáis. Si él, imagínense, él se humilló y se hizo menos. ¿Y nosotros? ¿Qué corona tenemos? Que muchas veces pensamos que somos más grandes que los demás o vemos a las otras personas con menosprecio. No podemos ver a nadie con menosprecio. Tenemos que verlos así, más grandes que mí, más grandes que usted, a todos. ¿Por qué? Porque verdaderamente el Eterno quiere que nos humillemos. Hablar de humildad es fácil, vivirla. Ese es el punto. Entonces, en la comunidad de Corinto, pues obviamente todas estas cosas que estamos hablando acá no se daban. Había gente jactanciosa, había gente que tenía cierto don y por ese don que tenía se sentía más grande que el otro. ¿Verdad? Y pues véngase conmigo, ¿verdad? Porque solo yo. No. De hecho, el objetivo de Pablo es que cada uno de ellos pues se viera como realmente es. Y nosotros también. ¿Por qué razón? Bueno, porque ¿quiénes somos nosotros en sí? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Acaso, aunque alguien, imagínense, aunque alguien tuviera mucho dinero y mucho y todo, a ver, cuando dos personas se mueren, un rico y un pobre, y después pudiéramos ver dos calaveras, ¿alguien pudiera diferenciar quién es el rico y quién es el pobre? Nadie puede diferenciar nada. ¿Por qué? Porque lo que nosotros, es decir, tenemos acá en realidad no nos hace ni mejores que nadie. Entonces, lo que Pablo insta acá es a que seamos miembros los unos de los otros. Pablo está instándonos a que yo pueda verlo a usted como alguien que yo necesito conmigo para que me ayude. Y usted vea en mí también a alguien de quien necesita que le ayude. Y así usted me ayuda a mí, yo le ayudo a usted y así vamos hacia el frente. Porque estamos en guerra. Estamos en guerra. No contra hermanos, porque aquí en Corinto como que la guerra era entre hermanos. Y también entre nosotros. Muchas veces parece que la guerra es entre nosotros. Pero la guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Entonces, usted y yo somos compañeros de milicia. Eso es lo que somos. Estamos en una lucha. Primeramente esa lucha conmigo mismo, porque con quien yo batallo más es con este Yetzer Hará, la mala inclinación que tengo que mantenerla debajo de mis pies, o juntamente con el Mesías crucificado, la carne. Bueno, vamos a continuar acá.
Vamos a ver, dice, nos quedamos en el verso 27. Dice, vosotros pues sois, vamos a ver, sí, 26. Dice, de manera que si un miembro padece, todos se duelen con él. Es lo que hablábamos anteriormente. Si un miembro padece, todos se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vean, esto es bonito. Esto es algo que nosotros deberíamos de llegar a sentir. Eso es el amar al prójimo como a sí mismo, el segundo más grande mandamiento de la Torá. Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y, como también lo dice la palabra y el apóstol Pablo en otro lugar, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Dice el verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo del Mesías y miembros cada uno en particular. Y a unos puso el Eterno en la congregación, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan, luego los que ayudan, los que ministran, los que tienen el regalo del don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores. Ahora, cuando acá el apóstol Pablo dice al final, procurad pues los dones mejores, procurad pues los dones mejores, y termina, oigan bien, termina con esta frasecita que está muy linda, pero que nos va a amarrar con el siguiente capítulo, donde termina diciéndonos, mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea, cuando dice procurad pues los dones mejores, es que cada uno de ellos, sí, procuraban los mejores dones. Pero el apóstol Pablo está diciendo que tiene un camino más excelente aún, que procurar todos estos dones. Fíjense bien. Y de eso vamos a hablar en el siguiente capítulo. Así que, bueno, llegamos hasta la parte final. Les doy las gracias por estar acompañándome. Vamos a hacer una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo. Gracias le damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su palabra. Gracias por su amor, gracias por su bondad, gracias por ser bueno, Padre. Bendito y exaltado sea su nombre por siempre. Elevamos nuestra oración de gratitud por este tiempo que nos ha dado para estudiar su palabra. En el nombre de Yeshua, Hamashiach, le damos gracias y decimos amén y amén. Mis amados hermanos, gracias una vez más por estar conmigo en vivo en este estudio. Con ayuda de nuestro Padre Eterno vamos a continuar, pero el próximo lunes. El día lunes estamos estudiando el tema de la circuncisión, el Brit Milá. Así que día lunes a las 4 de la tarde, hora del Salvador, los espero para que sigamos en el tema de la circuncisión física. Allí estamos hablando si ya eso quedó del pasado, si la del corazón ahora es la que es en vez de la carne. Bueno, ahí ya tocamos varios puntos. Y con ayuda del Eterno, el próximo miércoles y el próximo jueves vamos a seguir estudiando nos tocaría el capítulo 13 y el capítulo 14, no sé si nos va algunos capítulos que nos llevan más tiempo, pero con ayuda del Eterno vamos a proseguir. Así que, toda Rabá, muchas gracias una vez más por el tiempo, ¿verdad?, que han apartado para estar conmigo en esta hora. Y deseo que pasen una linda noche, ¿verdad? Y, como siempre, Shalom Ubrajot. Paz y bendiciones.